columnista de Rosario3.com, está con nosotros nuestro compañero Damián Schwarzenegger. Buenas tardes, Damián. Alejandro, Nacho y Manu te hablan desde aquí, desde Plataforma Vox, en algo distinto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Bien, muy bien. Bueno, Damián, quería que nos cuente un poquito tu análisis de lo que fue la cobertura de Expoagro con la visita del presidente el día viernes. Bueno, yo estuve por Radio 2, no por Rosario 3, ahí en Expoagro. Habitualmente vamos tanto a Expoagro como a Agroactiva con nuestro estudio móvil, porque entendemos que el sector agropecuario es un sector muy importante de la economía santafesina, y bueno, y además, en particular, yo hago periodismo político, no económico, y lo que tienen estas muestras es que justamente se produce una vinculación entre los dos sectores, entre la política y digamos el agro, que es muy interesante, digamos, ¿no? Porque bueno, nos saca un poco la política del terreno donde suele estar siempre, que es en el gobierno o en el debate legislativo, para ir al terreno a discutir políticas concretas para un sector que, como te decía, es el más dinámico de la economía santafesina. Sí. ¿Vos cómo entendés también que el presidente aparezca con Patricia Bullrich después de lo que pasó en el Congreso? ¿Eso es positivo? ¿Cómo vos lo ves, digamos, en Expoagro? Mirá, obviamente no hubiera ido Patricia Bullrich con el presidente de Expoagro si no hubiera ocurrido lo que ocurrió 2 días antes, que fue la represión a la manifestación de barras apoyando a jubilados frente al Congreso, y si ese operativo de seguridad no hubiera entrado en un terreno de cuestionamiento político, por la magnitud que tuvo y por el hecho de que hay una persona al borde de la muerte por la acción de la fuerza de seguridad. Entonces lo que implicó llevarla a Patricia Bullrich ahí por parte del presidente es una señal de respaldo muy claro a una ministra a la que algunos sectores le pedían la renuncia en ese momento por que consideraban que no estaba bien diseñado el operativo de seguridad. Así que yo no lo leo de otra forma más que esa. Es decir, fue una señal clara del presidente y de un gobierno que, como dijo el presidente, acelera en la curva, digamos, ¿no? Y está dispuesto a acelerar aún más. Entonces, lejos de buscar, en este caso, además, digamos, el gobierno de Javier Milei se basa tiene tres patas fundamentales, digamos, que es la cuestión macroeconómica, la seguridad y la comunicación. Son esas 3 patas, yo te diría que es lo que mejor funciona en el gobierno de Milei, y es casi lo único que funciona en el gobierno de Milei. Entonces está claro que lo que hace el presidente es ratificar que su política de seguridad sigue siendo la misma, que él es garante de orden en las calles al costo que sea, que Patricia Bullrich es parte fundamental de esa política y que merecía, por lo tanto, un gesto de respaldo como el que tuvo el presidente al llevarla a Expoagro. Buenas tardes, Damián. ¿Cómo te va? Alejandro habla. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Hola? ¿Damián? Sí, los estoy escuchando medio cortado. Sí, acá estoy yo. Ahí probamos de vuelta. Alejandro te habla. ¿Cómo andas, Damián? Un gusto charlar con vos. Hola, Alejandro. Bien, acá estamos. Muy bien, muy bien. Vos sabés que sacando las personas que son ideológicamente contrarias al presidente y las que son ideológicamente que apoyan ideológicamente al presidente, o que son, digamos, que están con Milei, haga lo que haga, y los que están en contra de Milei, haga lo que haga, digamos, hay un grupo de gente que es el que todos los días ve estas decisiones, ve estas cosas que van pasando políticamente y se va inclinando, ya sea para un lado o para el otro, depende de lo que va pasando. Eso también ocurre con el sector del agro, en la primera medida, la primera pregunta. Y segundo, si vos ves que, digamos, más allá de estas 3 patas que vos nombrabas, hay alguna pata, digamos, que incluso vos pensás que funciona, pero que está media floja, porque, por ejemplo, hoy tenemos la noticia del parate en General Motors, por ejemplo, por 3 meses, y es una noticia que, digamos, para la macroeconomía, digamos, está bien, vos decís, el dólar no se mueve, pero tenemos esto también. ¿Cómo vos ves ese movimiento de los intermedios, digamos, de la gente que piensa todos los días y que no es ni afín ni contra, haga lo que haga?
A ver, en principio, digamos, cuando yo te hablo de macroeconomía y cuando el gobierno lo que se propone es ordenar la macroeconomía, está hablando de las variables, de las 3 o 4 grandes variables que generan, digamos, que haya o que no haya inflación, digamos, y lo que apunta el gobierno es a tener controlada la inflación. Entonces, el gobierno es eso, no tiene después política hacia los sectores, no tiene una política hacia el sector industrial, y no tiene tampoco una política hacia el sector agropecuario muy clara. Entonces, yo creo cómo lo ve el campo al gobierno. El gobierno apoyó, el campo apoyó al gobierno. El campo votó a Milei en las elecciones porque, ¿por qué? Porque desde el 2008 para acá lo que sí claramente se produjo es un divorcio absoluto entre el campo y el peronismo, digamos, ¿no? Es decir, podríamos decir que hasta 2008 el campo era un solo campo, era como varios campos, ¿no? No sé, por marcarte una diferenciación clara. Federación Agraria era una cosa y en general opinaba muy distinto a la sociedad rural. El conflicto del 2008 por las retenciones móviles, por la resolución 125, unificó de alguna manera posturas y generó esa mesa de enlace de las 4 grandes entidades agropecuarias que a partir de entonces se mueven en tándem. Eso se sostiene en un punto, es decir, esa enemistad entre el campo y el peronismo se sostiene más allá de los gestos que en su momento el peronismo tuvo hacia el campo posterior al 2008. Podemos pensar que el dólar masa, por ejemplo, el último dólar masa para el campo, no es muy diferente a la rebaja de retenciones de Milei. Más o menos tiene el mismo efecto económico para el campo. Sin embargo, con una de las medidas, que es la de Massa, putean, con la otra, que es la de Milei, la aplauden. Bueno, eso tiene que ver con esa cuestión que quedó culturalmente, digamos, fijada en el campo. Ahora, a pesar de esto, de que el campo votó a Milei claramente en el balotaje de las elecciones del 2023, hay en ciertos sectores del campo, sobre todo en los sectores dirigenciales del campo, había cierta molestia porque el gobierno no bajaba las retenciones y porque el dólar planchado perjudica al campo. Sin embargo, en las bases, o sea, una cosa que yo me llevé de Expoagro es ver una cosa, es decir, la dirigencia y los gobernadores tienen ese planteo, es decir, el gobierno no tiene una política a favor de este sector que es el más dinámico de la economía, el gobierno de hecho piensa que el sector petrolero y el sector minero pueden reemplazar al campo como proveedor tradicional de divisas de la economía argentina. Es decir, el gobierno nacional no está cuidando al campo, tampoco arregla la ruta para que el campo pueda sacar su producción, cuestión que está cada vez más complicada porque las rutas están cada vez más dañadas. Pero a pesar de eso, cuando fue Milei el viernes a Expo Agro, lo que vimos es que se movió como un rockstar, digamos, ¿no? Es decir, no sé si ustedes estuvieron ahí, pero se vio claramente al presidente moviéndose en dentro de un terreno absolutamente amigable hacia él. Es decir, o sea que las bases lo apoyan a Milei. Las bases del campo lo apoyan. Yo te diría que eso es lo que yo vi, digamos, ¿no? Perfecto. Yo vi eso, es decir, obviamente la movilización que hubo en torno al presidente, digamos, de apoyo al presidente en el campo, la gente que fue a darle su respaldo al presidente en Expoagro, fue menos que el año pasado y menos que en Agroactiva. Bueno, es lógico, es parte, digamos, la gestión desgasta, digamos, los vínculos de empatía que se producen entre un gobernante y el electorado. Ahora, me parece que hay una cosa que ocurre y que empieza a pasar no solo con la dirigencia, porque esto lo ve la dirigencia, todavía no lo ven las bases, pero digo que empieza a pasar con la dirigencia del campo y empieza incluso a pasar con gobernadores como el nuestro, como Maximiliano Puyaro, que empiezan a ver que el gobierno, y esto lo enlazo con lo que me plantean de General Motors, que el gobierno es capaz de o ha sido hasta ahora, porque bueno, ahora aparecen dificultades, pero ha sido capaz hasta ahora de controlar las variables, de mantener controladas las variables macroeconómicas, pero no parece ser del todo capaz, o todavía no se muestra del todo capaz para encabezar una segunda etapa de aliento a la producción. Entonces empiezan a aparecer, por ejemplo,
discursos como el de Puyaro en Excuadro, que son discursos de decir, bueno, todo bien, nosotros la estabilidad la apoyamos, la estabilidad, por ejemplo, nos permite a los gobiernos, a los bancos, dar crédito y a los productores tomar crédito para renovar la maquinaria agrícola, pero lo que no vemos es políticas para generar mayor riqueza, digamos, ¿no? De los sectores que pueden hacerlo. Y entonces empiezan a ofrecerse, es decir, Puyaro empezó a plantear, Santa Fe es un modelo de eso, de productivismo. Entonces, la región centro es un modelo de productivismo. Entonces, que empiezan a plantearse, yo creo que en Expoagro pasó algo de eso, que es que se plantó una primera semilla de posmileísmo por parte del no peronismo, cuestión de estar planteando, bueno, van buscando también en posicionarse, ¿no es cierto?, en el plano político, porque para eso también sirve Expoagro, ¿no es cierto?, justamente. Acá Manu te va a hacer una consulta. Exacto. Sí, te escucho. Sí, Damián, acá Manu Yuti te habla, acá integrante también de Algo Distinto. Te quería preguntar, sobre todo, justo te iba a preguntar sobre la relación entre el gobernador Puyaro y el presidente Milei. ¿Cómo lo ves en esta relación, si se puede decir relación, se puede decir vínculo que tienen entre el presidente, entre ya sean medidas en el agro o medidas políticas con respecto a qué piensan entre diferencias entre si el Estado tiene que estar más presente, entre si la macroeconomía o la microeconomía tiene que manejar de este modo? ¿Vos cómo lo ves entre la relación entre el presidente y el gobernador? Mirá, no hay una relación, porque una de las cosas que ocurre, Milei es un presidente muy particular, no se reúne con los gobernadores, no se reúne prácticamente con nadie que no sea de su círculo más íntimo, entonces no se establecen vínculos, digamos, más personales. Ahora, lo que vemos acá es decir, en cuanto al vínculo político entre la provincia de Santa Fe, el gobernador de la provincia de Santa Fe y el presidente, es que hasta acá el gobernador ha sido uno de los que ha blindado la gobernabilidad del presidente. Recordemos, por ejemplo, el voto del senador de los senadores santafesinos con respecto, no sé, a los diputados santafesinos a la ley base. Y el juicio político también ahora, bueno, con ni la hablar criptomoneda. del tema del escándalo cripto. Sí. Es decir, en el tema del escándalo cripto, Puyaro tomó una actitud de blindar la gobernabilidad, de ayudar a la gobernabilidad de Milei, digamos, ¿no? Sí. Santa Fe ha sido una de las tantas provincias que ha jugado a favor de la gobernabilidad de Milei. Pero al mismo tiempo, Puyaro, como decía antes, ¿no?, se muestra como uno de los gobernadores que tiene un modelo distinto para ofrecer al modelo de nación. ¿Por qué? Porque el presidente dice el Estado es una organización criminal, y lo que el gobernador dice es otra cosa. El gobernador dice el Estado tiene que ser eficiente, pero tiene que funcionar y tiene que garantizar ciertas cuestiones de las cuales no se puede retirar. El gobierno nacional sí se retira de esas funciones, y lo que termina ocurriendo es que le tira el país real por la cabeza a las provincias, digamos, ¿no? Entonces, hay, por un lado, esta cuestión de una conciencia desde las provincias, de Santa Fe incluida, de que hay que cuidar la gobernabilidad, porque si Milei se cae es el abismo, pero por otro lado, que también hay que ofrecer un modelo diferente en el que el Estado no desaparezca. O sea, chicos, abrazo enorme. Ahí estamos. Bueno, allí pasaba Damián Schwartz, integrante de Rosario 3, Canal 3 Televisión Listo.